Hay un dilema de Ujú, que muchas personas pelean que si es mejor la educación en casa o ujú, mandarlos a la escuela. ¿Qué opinas? ujú. Pues yo creo que depende la educación que se les vaya a dar en una escuela, si es una escuela cristiana que lleva valores y que está buscando formar al niño verdaderamente, creo que vale la pena. Y si es una educación en casa que busca lo mismo, también, porque igual puede ser una escuela donde, aunque sea muy buena y pagues mucho, no te enseñan nada. Digamos, una persona que tiene dislexia, ¿qué Biblia le puedo recomendar? Pues es una pregunta difícil porque es lo mismo que les platicaba. O sea, si quiero algo más dinámico, puedo, como lo que decía, Dios habla hoy, o la otra traducción que le comentaba, la palabra. Son traducciones muy dinámicas que son casi paráfrasis, ¿no? O sea, ser papás es algo que ya se ha escuchado muchas veces, pero es un ministerio. Al final de cuentas, Dios nos deja hacer un matrimonio por eso, porque cuando Dios hace a Adán y a Eva, les da un mandamiento. Le dice, bueno, reinen, Señor en la tierra, reina en la tierra y sojuzgadla, ¿no? Entonces, de lo primero dice, o sea, fructifíquense, multiplíquense, es decir, el propósito del matrimonio es que haya vida, porque Dios es vida. Sí, Todo lo que viene de Dios produce vida. así es. Así como si nosotros estamos con Dios, Dios nos manda a llevar el evangelio. Entonces Dios, cuando tienes un hijo, tienes un discipulito. Voces que rompen el silencio hoy. Somos barro, luz en medio de la confusión. Hablando de frente, diciendo la verdad. Somos barro, realidad. ¿Cómo están, señoras y señores? ¿Qué creen? Hoy tenemos un gran programa porque es día de Somos Barro y bueno, hay una sorpresa en este día, pero bueno, en este programa. Pero antes de comenzar, doy gracias a toda la gente que han visto Somos Barro como cada semana, porque ahora sí, cada semana tenemos un episodio. La semana pasada estuvo muy buena y este tema está realmente muy buenísimo. Y antes quiero agradecer a Coffee Show, porque una vez más estamos en Coffee Show y tenemos una sorpresa. Estamos ya en diálogos y todo eso. Para la gente que le gustaría ver el tema en vivo, la intención es esa, que lo puedan ver en vivo algunas personas. Aquí en este café están en el set grabando y las personas tomando su café, están echándose un snack, un sanguchito o algo así, y personas acá en vivo viendo el podcast. Eso está muy cool. Pero bueno, señoras y señores, me da mucho gusto estar con ustedes porque somos Barro. La intención es estar llegando cada vez más lejos. Y la vez pasada yo dije, vamos, ¿por qué no? Somos Barro Latinoamérica. Y pues ya hay personas en Costa Rica que empezaron a postear Somos Barro y esperemos que estemos llegando a lugares más lejos. Y gracias a toda la gente y obviamente agradecer a Coffee Shop. Y el día de hoy tengo pues obviamente a una mujer que lo poco que he escuchado, pero yo creo que Dios une siempre las piezas para que haya un testimonio real y que pueda llegar a sus vidas. Y el día de hoy hay una mujer muy especial en nuestra mesa de Somos Barro, que es pues la hermana Lili, o licenciada Lili, porque es licenciatura, ¿no? Lo que Sí. tienes. ¿Cómo estás, Lili? Bien, bien, gracias a Dios. Oye, vienes desde Puebla, Coexalan, ¿de dónde vienes? Desde Puebla y vino mi esposo desde Cuetzalan para traerme para acá. Oh, qué chido. ¿Qué tiempo llevas de casada? 2 años. Oye, Lili, cuéntame, ¿eres teóloga? ¿Eres escritora? Soy licenciada en lengua y literatura. También estudié un programa de estudios bíblicos en el Seminario Bíblico de Puebla. ¿Traduces o cómo? Sí, me he dedicado tanto a hacer libros digitales como libros físicos y también traducción de los idiomas originales de la Biblia. Ok, ¿cuántos idiomas manejas? El hebreo, el griego, inglés y un poco de latín. O sea, 4. Ujú. 4 lenguas o 4 idiomas que manejas. ¿Por qué tantos idiomas? Pues yo creo que todo inicia desde que mis papás deciden darnos escuela en casa. Es cuando cada uno de mis hermanos y también yo empezamos a descubrir realmente lo que nos interesa, porque yo inicié a estudiar hebreo bíblico a los 12 años.
Wow, hebreo bíblico desde los 12 años. Y esto fue gracias al estudio en casa. Sí, sí. Hay un dilema de que muchas personas pelean que si es mejor la educación en casa o mandarlos a la escuela. ¿Qué opinas? Pues yo creo que depende la educación que se les vaya a dar en una escuela, si es una escuela cristiana que lleva valores y que está buscando formar al niño verdaderamente, creo que vale la pena. Y si es una educación en casa que busca lo mismo, también, porque igual puede ser una escuela donde, aunque sea muy buena y pagues mucho, no te enseñan nada, que es lo que me pasó a mí. Nos quisieron meter en una escuela igual como con algunas bases cristianas, pero realmente no teníamos clase durante todo el día, las maestras no nos enseñaban, entonces pues aunque estaba en una escuela no me servía, y cuando estuvimos en casa nos ayudó mucho más. Y también pues si hay ocasiones en las que personas a lo mejor tienen a los pequeños en casa pero no saben llevar una buena educación, pues yo creo que también por eso hay malas experiencias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estamos hablando de escuelas cristianas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia la educación de las escuelas cristianas y seculares? La escuela cristiana basa todas sus enseñanzas en principios bíblicos, no meramente en lo que nos enseña la ciencia o lo que dice el mundo actual, sino que sabemos que la base principal es y siempre será la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hace tiempo las iglesias más viejitas estaban peleados de que es que la ciencia dice que no existe Dios, ¿no? Pero ahora que ya somos personas más cultas, porque se supone que deberíamos ser personas más cultas porque tenemos una tecnología al alcance de la mano que podemos buscar en Google y rápido buscas la información, ¿no? Y actualmente sí ha salido información que la ciencia no está peleada con No está Dios, peleada, ¿no? sí, simplemente es como esas teorías que se creen como ciencia, como la evolución, o muchas ideologías que ahora se creen como ciencia, que es lo que contradice muchas veces la palabra de Dios, pero sabemos que la ciencia real, no está peleada con los principios bíblicos, sino que incluso confirma lo que dice la palabra acerca de los animales, acerca de nosotros. Entonces, en esa área yo creo que sí están unidas. Creo que por lo que te he escuchado, estás cañona en mucha información, o sea, yo creo que podemos contigo ir a mucha teología muy profunda por lo que he estado escuchando, pero el día de hoy quiero tratar un tema que actualmente, si vamos, hace un momento mencioné que la iglesia más viejita de hace muchos años decían, es que la ciencia está peleada con Dios y nos enseñaban cosas así, ¿no? Actualmente pues somos personas con más información. Vivimos en el tiempo, en la era informativa, pero donde las personas no consumen información, consumen tonterías en internet, pero hay una herramienta súper delicada actualmente que ya se están implementando en las escuelas, que es la IA. Ahora, la IA es una tremenda información que ha habido muchas personas que, oye, hazme una canción, hazme un mensaje, hazme que esto, que aquello, y te desglosa, ¿no? Un montón de eso. Ahora, estoy escuchando que tú eres una mujer que ha estado haciendo Biblias. Bueno, hace un momento me comentaste de las 3 versiones. ¿Cómo es ese tipo de Biblia? Es una Biblia que se llama interlineal, donde se está comparando el texto ya traducido en español y se vuelve a comparar con los textos originales, es decir, con el idioma original, ya sea hebreo en el Antiguo Testamento o griego del Nuevo Testamento. Entonces, estas Biblias sirven principalmente para que yo sepa qué tan fiel es la traducción que yo estoy leyendo. Y pues sirve muchas veces para saber, oye, es que a lo mejor este pasaje lo tiene de más o lo tiene de menos, ¿estará en manuscritos originales o no? Ok, digamos, eso es escudriñar la palabra, ¿no? De hecho, sí he visto que hay palabras que están mal traducidas a nuestra versión o a nuestro idioma, ¿no? ¿Cuál es la más común o la que tiene un lenguaje muy común? ¿La de Dios habla hoy? Pues hay varias. Actualmente yo creo que la de
La de traducción al lenguaje actual. Ese es, o sea, tiene un idioma ya Ajá. muy desbaratado al original. Sí, traducción al original o al actual. No, al original. Al original no, pues hay muchas que son traducciones literales se llaman. Incluso muchas de esas no son conocidas realmente porque es algo que no es dinámico. Es decir, las traducciones que ya conocemos se llaman traducciones dinámicas, que ya tiene un sentido lo que está diciendo el texto, pero las traducciones más apegadas al original es palabra por palabra, es como de yo, ser, tal, o sea, es cada palabra y no está unido. Entonces esas son traducciones literales, pero simplemente es para pues algún estudio exegético, algo que realmente necesito cada palabra. Una de esas, las interlineales, son para con ese propósito, no con el propósito de ir como entendiendo todo el texto, toda la lectura, sino ir escudriñando palabra por palabra. ¿Cuál es para ti la traducción más fiel a la original? Ay. Porque la interpretación humana, digamos, vemos una imagen, el autor pudo haber plasmado su idea, ¿no? Pero cuando cada persona tiene una interpretación diferente y dependiendo de la interpretación se la cuenta a alguien más y se empieza a perder el original. Entonces, en cuestión de la Biblia, la palabra de Dios original se empieza a traducir y empieza a haber interpretaciones humanas. Entonces, ¿cuál sería para ti una buena Biblia que dices, esta para mí es la más fiel? Pues es una pregunta difícil porque es lo mismo que le platicaba. O sea, si quiero algo más dinámico, puedo, como lo que decía, Dios habla hoy, o la otra traducción que le comentaba, la palabra. Son traducciones muy dinámicas que son casi paráfrasis, ¿no? O sea, me lo está contando como una historia. Y también nos podemos ir muy atrás todavía de la Reina Valera, hay otras versiones que incluso son en castellano, o la Biblia del oso. Que, es la más complicada. Que realmente yo te puedo decir, esa está mucho más pegada, pero también no la voy a estar leyendo para mi devocional diario, ¿no? Entonces, muchas veces depende de lo que nosotros necesitamos para nuestro estudio. Si a mí me cuesta mucho trabajo entender el idioma de la Reina Valera, pues simplemente puedo a lo mejor ver una Reina Valera revisada, una Reina Valera actualizada o una de estudio. Y si pues a mí no me cuesta y me gusta estudiar incluso el español de cómo era antes, pues me puedo ir a versiones mucho más antiguas en el idioma español. Entonces yo creo que no hay una versión como de esta es la buena, como a veces se dice pues la 60, ¿no? Esa es la buena. Ajá. Y para algunas personas puede no ser muy útil, necesitan algo más dinámico, o puede usar algo más antiguo, que es algo más literal, más apegado al texto original y que me puede servir para mi estudio. Entonces realmente yo creo que depende de la persona que necesite estudiar y me diga, oye, yo quiero hacer esto y esto, ¿qué Biblia puedo ocupar para mis necesidades? Wow, doctora, para mí ya es doctora, ¿no? Pero oye, digamos una persona que tiene dislexia, ¿qué Biblia le puedo recomendar? O pues la auditiva, ¿no? Porque ya hay Biblias que, bueno, en la computadora que te lee, ¿no? Sí, pues igualmente actualmente hay muchos nuevos recursos. Incluso ayer conocí una Biblia que es la Biblia para trazar, que es tu Biblia completa, pero vienen las letras como en gris. Y entonces, si a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo solo leer y captar, puedo agarrar y empezar a trazar desde en el principio. Y entonces a muchas personas lo que les ayuda es escribir para comprender. Entonces esa Biblia está apta para ir trazando y poder ir comprendiendo. Entonces cada vez salen más recursos para cada necesidad y que las personas puedan aprender. Qué padre que hay personas que se dedican a facilitar entender la palabra de Dios, porque si nos vamos al idioma original, que es el hebreo, o sea, solamente sería para algunos la palabra, pero qué bueno que alguien se atrevió a traducirla y hay personas que empiezan a dar otras interpretaciones para entenderla, porque no todos
vivimos en tiempo de tecnología, donde tenemos mucha información, pero no todos tienen el chance de entender la Biblia. Hay gente que le compartes y gente nueva que va a una congregación y te dice, oye, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia? O sea, que a lo mejor uno que ya lleva un poquito más de tiempo, dices, pues es fácil, ¿no? Empiezas con Juan y todo eso, ¿no? Pero cuando te dedicas a hacer lo que tú estás haciendo, traducir y todo eso, que es para ayudar a otras personas y también para que su estudio sea más comprensible, ¿cómo te hace sentir eso? ¿O por qué? ¿Cómo nació la idea, el sueño? Pues es chistosa la historia porque yo no sabía que el hebreo era parte de la Biblia. O sea, yo conocía la Biblia, la Reina Valera, y yo la leía así, pero a mis papás, a ellos les gustaba escuchar cantos en hebreo. Alguien les regaló un disco y a mí me gustaba el sonido de ese idioma. Y entonces yo me puse a investigar en internet. Y fue que encontré esos cantos y los escuchaba y empecé a ver las letras y lo que decían, la transliteración. Entonces me empezó a gustar mucho aprenderlo. Entonces ahí fue cuando me sale el anuncio de cursos de hebreo en línea. Y entonces pido información, me marcan y yo con 12 años contesto y me dicen... ¿En hebreo? Me dicen, Shalom, le llamamos de la Universidad de Jerusalén. ¿Están sus papás? Porque escucharon que era pequeña. Y voy y se lo paso a mi mamá. Y mi mamá, bueno, ¿quién es? Y yo, es de Israel. ¿Cuál Israel? No, del país. Y entonces ella me dice, ¿que pediste información de un curso de hebreo? ¿Quieres aprender hebreo? Sí. Y entonces ella habló con mi papá y me escribieron y empecé a tomar clases en línea. Oh, wow. Y de esa forma fue hasta ese momento en el que yo me enteré que la Biblia originalmente se había escrito en esos idiomas. O sea, yo no lo sabía solo porque a mí me gustaba cómo sonaba y cómo se decía. ¿En dónde venía el número? Era un anuncio que me salió en YouTube, o sea, de esos que te salen de... Da clic aquí para más información y yo fui a pedir información. Entonces de ahí nació esa inspiración para... Sí, simplemente por el gusto de la lengua y como yo era pequeña yo no sabía eso. Hasta que ya empecé a tomar mis clases, empezamos a estudiar pasajes bíblicos en hebreo. ¿Qué tiempo llevas estudiando hebreo entonces? Pues estuve estudiando esa vez desde los 12 como hasta los 13 en mi primera fase de hebreo bíblico. Y ya más tarde estuve en el seminario estudiando un poco más de griego. Y estudiaba hebreo por mi parte y después entré a un programa de la Universidad Hebraica que está en Ciudad de México para estudiar un poco de hebreo moderno y de ahí ya me empecé a dedicar en la empresa en la que estuve a la traducción. Entonces eso me ayudó para estarlo estudiando más, o sea, mientras trabajaba estudiaba y conocía más del idioma. ¿Qué te motivó o por qué haces lo que haces? Pues yo creo que al darme cuenta de que no era una casualidad el que me haya gustado y que era parte de la palabra de Dios y que el Señor me estaba dando la oportunidad de entenderlo, pues supe que era por algún propósito que Dios tenía para mi vida, para llevar la palabra. Incluso lo que ha pasado mucho es, por ejemplo, dudas de hermanos que les dicen, oye, es que los testigos me dijeron esto, que la palabra no dice que Jesús sea Dios y estas cosas, ¿no? Que son como cuestiones que a veces dices, no sé cómo responder, pero una vez que uno estudia los idiomas originales te das cuenta que todo está clarísimo. Desde el inicio, el evangelio, el protoevangelio viene bien clarito en el Antiguo Testamento. Podemos ver también cómo todas las veces que hablaba Jesús se refería a él mismo como yo soy, y por eso es que ellos lo querían apedrear, porque esa frase yo soy solo la usaba Dios, o sea, desde que se presentó con Moisés. Y entonces cuando lo ves en los idiomas originales dice, está clarito, por eso ellos querían apedrearlo, por eso ellos estaban en tal descontento porque lo entendían en el idioma original. Y o sea, es una palabra más fuerte, ¿no? Es una palabra más fuerte, o sea, el yo soy, y es lo que les platicó a algunos hermanos. El verbo ser y estar en el hebreo, en el presente,
no existe para yo decir yo soy Lili, yo solo diría yo Lili. Y entonces cuando Jesús usaba el yo soy, él se estaba refiriendo a que él es el único Dios. Entonces realmente eso me empecé a dar cuenta, que Dios me había dado esa oportunidad, porque iban a llegar hermanos con dudas, con cuestiones como la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, que realmente no es una traducción, sino es considerada una falsificación, porque buscan quitar palabras, poner palabras que no van ahí. Por ejemplo, en el libro de Juan, como me decías, pues a lo mejor le recomiendo a alguien que lea Juan, pero si tiene la traducción del Nuevo Mundo, no va a decir lo mismo. En nuestras versiones dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Está hablando acerca de Cristo. Pero si nosotros leemos esta traducción, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios con minúsculas. Y entonces, yo ¿cómo puedo saber cuál es la verdad, no? Entonces me voy al texto en griego y me dice, en argenjo logos, caijologos, en prostontheon. Y entonces cuando te das cuenta que Teos se refiere a Dios, entonces te das cuenta de que en ningún momento decía un Teos chiquito, ¿no? O sea, Teos es todo el tiempo y se refiere a Cristo y te apunta hacia Él. Entonces dices, aquí está la respuesta. O sea, tal vez me puedan decir, no, es que nosotros tenemos la mejor versión, pero realmente te das cuenta que la palabra de Dios siempre está respaldada. Ay, Lili, me hiciste sentir como gentil. No te entendí nada. Oye, estás cañona. Yo quiero saber, porque de verdad estás bien cañona con todo lo que acabas de decirme. Quiero saber, una chica como tú, ¿en algún momento tuvo novio? No, realmente hasta que conocí a mi esposo. Sí, porque estabas muy cañona estudiando, metida, traduciendo, haciendo. Y para entenderte fue de que, a ver, señor, tengo que ver el episodio 3 veces para saber qué dijiste. Pero quiero, ¿sabes algo? Quiero invitar obviamente hay 2 personas en el público, porque dijimos que ya el podcast ya se va a grabar en vivo para las personas que quieren ver, pero obviamente parte de todo esto, quiero seguir escuchando, pero ahora me llama mucho la atención. ¿En qué momento una mujer como tú, yo creo que un montón de hermanos habrán orado por ti? La neta, yo creo, o sea, no te entendí nada, pero digo, wow, qué inteligente es, ¿verdad? Y por ello quiero invitar, pues obviamente a tu esposo y a Esdrey, porque Esdrey también está con nosotros. Por eso les dije, tenemos 2 sorpresas. Y bueno, vamos a continuar el programa. Esto es, pues Somos Barro. Pero ahora, ¿qué creen? Viene lo cañón, viene lo fuerte, porque Esdrey sabe hebreo. Vas a ver. Bueno, por lo menos. Así que corte y regresamos. Ese primer corte de Somos Barro. ¿Y qué creen? Dios hace milagros, porque vean, traje a Esdrey puntualmente. Ay, ¿cómo estás, Esdrey? Bien, bendecida. Estoy escuchando un poquito tras bambalinas, un poquito sobre Lili, sobre todo esto del estudio hebreo, de cómo es que fue tan aventada, ¿verdad? En la parte de que, pues yo hablo de una vez en YouTube, en un número que nunca en mi vida he conocido, no sé si me van a contestar, no sé si está mal, no lo sabemos. Yo te vi apuntando. Pero llamó y es impresionante cómo es que así puedes cambiar el rumbo de tu historia, ¿no? Algo que puede ser accidental, puede haber un propósito. Así es. Y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, me da mucho gusto que Esdrey esté aquí. Gracias. El episodio pasado, sí estuviste, porque es el episodio especial. No, el de Sara. Sí. El de Sara sí estuve, con Dani no pude estar. Y Dorita, y que Dorita es el pasado. También, y pues aquí también estamos. Oye, pero me llama mucho la atención esa parte, porque ahora tenemos a Dani también. Dani. Así ya no me voy a sentir tan gentil. Oye, Dani, por favor, dime que estás igual que yo. Oye, ¿cómo estás, Dan? Bien. ¿Dan está bien? Sí. ¿O Dani? Daniel, Dani está bien. Dan. A veces me dice feo. Pero en hebreo, ¿no? Pero en hebreo. Así no se entiende. Para que no Así te entienda. conquistó. Para que no te vaya. ¿Cómo estás, Dan?
Bien. Oye, ¿qué tal es? Porque vienen de Puebla, ¿no? Sí. Se siente más calor acá. De hecho, se Sí. siente Sí, más es menos seco. calor. Pero allá en Cuetzalan es muy diferente. Es húmedo, caluroso. Ya, ya. Oye, bueno, me llama la atención ahorita que me estaba dando una cátedra y una barrida. Por eso mandé a corte, porque me estaba dando una Yo arrastrada. no le entendí nada. Yo, Estaba buena la arrastrada. Pásenle, ¿no? Y pues ya sí, ya no me voy a sentir tan mal. Oye, ¿cómo enamoras a una catedrática así? a ver, ¿En es lo qué que yo idioma? quiero ¿En qué saber. idioma? Oye, mientras que muchos vatos están ahí de tóxicos y tóxicas, ¿cómo se enamora a una cátedra así? Y como diría nuestro productor Ángel, ¿qué fue lo que le dijiste en la primera cita? ¿Y tú comes pan? Así ¿Comes pan? No, pues el chiste es hacerla reír hasta que se le olvide que uno Hasta es- que se le olvida el hebreo. hasta que se le olvide el hebreo. No, No, sí. nos conocimos en una obra de teatro cristiana. Se llama Experimento Marcos. De hecho, es tal cual del Evangelio de Marcos. Lo llevan así como con obra de teatro. El autor de esa obra, de hecho, se dio cuenta que el Evangelio de Marcos está escrito como si fuera un guión griego. Wow. Tiene así como una estructura. De hecho, hasta incluso la manera en que están relatados los milagros, las cosas como que se repiten. Es como una estructura, digamos, como de sándwich. Así como pan, lechuga, queso, jamón. Y así, entonces como que algo así. El chiste es que ahí nos conocimos. A mí me tocó salir de Pedro. A ella le tocó salir de Todos los demás. extra número 3. Todos los Le extras. tocó Extra ser uno, extra dos, le extra tocó ser tres. higuera, paralítica, endemoniada, Ay, le wow. tocó ser así de todo. De todos. Pero ya fue que ¿Y nos... cuál fue más que te gustó? ¿Qué personaje fue? ¿Qué Que interpretación? dijiste, quiero esa higuera. No, la endemoniada. No, no es cierto. No, pues desde que nos vimos, resulta que los dos nos gustamos, ya platicando con ella, resulta que nos gustamos desde que nos vimos. Ah, Pero no nos hablamos. pero no nos hablamos. Los dos pensamos lo mismo. No, es que sí está guapa, sí está guapo, bueno, creo que pensaba que era Inalcanzable, guapa. ¿no? Pero yo decía de ella, ¿no? A lo mejor y ni le gusta, a lo mejor y está más allá. Y ella dice que pensaba lo mismo de mí. Yo no sé de dónde, pero pues ya. Pero iban a la misma iglesia, ¿o qué? No, bueno, O sea, yo había ido a la iglesia donde él estaba y por eso un amigo en común nos invitó a la obra. ajá. Y entonces ahí lo conocí por primera vez y ya no nos vimos como por 2 años, ¿no? Y nos volvimos Ajá. a encontrar en esa iglesia. Hasta que Simón dejó de ser Simón y fue Pedro, ¿no? Ya. Sí. Sí, Pedro, sí, transformado. Transformado. Sí. sí, pues estuvo interesante. De hecho, como que yo confirmé que sí me gustaba porque cuando ya tuvimos la oportunidad de platicar, me enseña su Biblia y a mí de por sí, pues nunca me llamó la atención. Porque muchas chavas son así como de que, ay, se maquillan todo y así. Y empieza a platicar así como de la Biblia. No, pues yo leí esto y es como, sí, órale, no, sí, pues está padre. Yo creo que sí está padre, ¿no? Pero con ella nos poníamos a hablar de nuestros devocionales. Y fue lo que me gustó. Y de repente cuando nos enseña su Biblia así en el grupo de amigos, yo me quedé, no, ella sí me gusta, ella sí me late. ¿Por qué? ¿Qué tiene en su Biblia? No La- tenía la la- Justin Bieber como otras hermanitas, No. ¿verdad? No. Ella sí la tenía así bien marcada, así con un montón de notas, o sea, no solamente así como nomás las clásicas notitas, así como Dios me ama. No, o sea, como que sí se veía que sí hacía Había sus estudiado, devocionales. ¿no? ¿Qué factos Ah. tan más cañón arrojó? ¿No? Que Dios me ama, porque hay hermanitas. Hey, chicas, No, pero aplíquense. no, pero sí, pues me di cuenta que tampoco es así como que nomás vanidosa, así como que nomás está tome y tome fotos. No, o sea, me gustó que es sencilla. Y ¿Tuviste competencia? A ver, hermanillos que querían. No Esa sé. seguridad me gusta. No Él sé. sabía dónde iba. No sé. Oye, ¿y él también devocional, rayadito y todo eso? A ver, Sí, o sea, lo que me llamó la atención de él es que igual, o sea, no era como con muchos hermanos que a lo mejor nada más te dicen, bueno.
O me decían solo Ah, así bueno. como que, no, pues no entendí. Él como que trataba de aprender o me decía, pues enséñame o dime más. Ay, y qué así. bonito. Y él también me enseñaba cosas que yo. Pero que qué yo cosa, no sabía. ¿qué se te puede enseñar a ti? Exacto, sí. ¿Qué? Pues yo creo que la Biblia, ¿no? O Sí. sea, porque hay cosas que Dios te revela. Ajá, exacto. Tal vez es el mismo versículo, pero Dios se lo Ajá. reveló de una manera a Adrián y a mí Ah, de la otra interpretación, manera. ¿no? Sí, Que hablamos. Sí, él Está como- chido eso. Él, Sí. él como que a veces me decía, oye, estuve leyendo esta historia y así como que me platicaba como llevarlo a la práctica muchas Sí. veces, me recordó a eso y esto y eso me llamaba la atención de que no solo era como de, pues ya leí otro libro de la Biblia, sino como que incluso se iba bien despacito leyendo los libros de la Biblia porque le iba sacando datos y le iba sacando Ay, qué información. padre. Ah, eres un crack también. Ahora entiendo No. por qué. Pero a él no le gusta presumir. Es como que, ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? tampoco ella era presumida. Tampoco es presumida, pero sí, siempre todos, como todos ya sabían que ella sabe hasta escribir en hebreo y todo. Yo cuando estaba con el grupo de amigos todos, Lili, escribe mi nombre en hebreo. Y yo nada más veía que a ella les escribía. Pero ya que ahora soy su esposo, de por sí, siempre que saben que escribe en ¿En hebreo, hebreo? todos. No, ¿Cómo se escribe mi nombre? Sí, me ¿Cómo han se pedido. dice mi ¿Pueden nombre? poner Somos Barro en hebreo? Sí. ¿Ah? ¿Nos lo Ay, regalas Ay, no al lo final? regalan. Y nuestros nombres. Y de Que me repente, lo tatúe. bien chistoso, Y ya me han pedido bien eso chistoso porque le preguntan así, ¿cómo se dice Alex en hebreo? Y ella, Alex. Alex. No, pero en hebreo. Ale. Oye, entonces tú solamente español y ya. Español, inglés, y ahí vamos aprendiendo poquito náhuatl. Sí. Ah, ¿por qué náhuatl? Porque allá en Cuetzalan, bueno, gracias a Dios ahí estamos en una misión en Cuetzalan. Allá es digamos, de los idiomas que más se hablan, el Ah, ya es segundo idioma ya es que más se idioma. habla además de, Sí, porque de antes era español. dialecto, ¿no? Pero ya Mm. está Ese como es un idioma. Pues Sí, sigue siendo idioma, ajá. De hecho es lo interesante, el náhuatl tiene varias como vertientes, es así como en el español, que uno intenta hablar con un chileno y no entiende. Igual el náhuatl. De hecho, digamos, uno es el náhuatl, otro es el náhuatl, y hay así como varias Wow, vertientes. yo pensé que era el mismo. No, de hecho, son ahí mismo en diferentes. Cuetzalan, aunque es la misma zona, por ejemplo, en San Miguel, ¿dónde fuimos? Pinahuitz, bueno, toda esa zona, Tacuapan, en San Andrés, en Pepechta, así, se habla diferente el náhuatl. De hecho, hay lugares donde lo hablan más rápido, donde lo hablan como con más acento, donde lo hablan como más clarito, y así, sí. Muy bien. Y bueno, a mí me encantaría saber un poquito sobre esa obra que han levantado en Cuetzalan. A ver, yo sé que Lili tiene 26. Dani, ¿cuántos años tiene? 24 para te lo cumplir acabaste. 25. Sí, me agarró en la escuelita dominical. Era tu maestra. Era la maestra. Y que me Hebreo, enamora. tu maestra de Tu hebreo. maestro de hebreo. Oigan, entonces iniciaron esta obra. ¿Cuánto tiempo tienen con la obra? ¿Cómo fue que iniciaron? 3 años y medio. De hecho, gracias a Dios, ahí fui yo el que empezó. A los 2 años, ya fue que nos casamos y ya vino conmigo. Pero- ¿Son de cuna cristiana? Sí, los dos. Los dos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Wow, ¿sus papás son pastores, así? No. No, Son, O sea- son cristianos. son cristianos, pero nos querían enseñar Nos a enseñaron temer a Dios. principios bíblicos. Muy chidos. Sí. Porque padre. Dani fue tu primer novio. Sí. También fue mi primer novia. ¿De ¿En veras? serio? Sí. Ah, ¡Qué bonito! qué chido. Oye, la plenitud de, digamos, ¿qué tiempo llevan casados? 2 años. 2 años. Ya con primer bebé que viene. Ya. Órale, Gracias. felicidades. Bravo, ya viene un bebecito. Se podría llamar Adrián, tal vez. Somos barro. Oye, cuando nazca, le vamos a regalar su playerita de Somos Barro. Ah, bueno. Nos avisan cuándo y se lo mandamos. Y nos mandan una foto, ¿no? Y ya en hebreo nos agradeces. Para que trascienda este programa. Oigan, está muy chido esa parte y cómo Dios une propósitos. ¿Ustedes creen
que tienen un propósito, o sea, muy aparte que se gustaron, todo eso, si hay propósito en este matrimonio, o lo ven con un propósito. ¿Por qué pregunto Sí. esto? Porque las relaciones actuales solamente es porque se gustan, las chicas es de que, hey, busco un buen partido, voy a buscar a alguien que pueda mantenerme, porque son consejos que las mamás le dicen a las chicas, ¿sabes qué? Ya consíguete a alguien que sea estable económicamente, que te puede llevar a comer y eso, pero no buscan propósito, buscan solamente una estabilidad. Y a veces un matrimonio creo que debe de ser primero un propósito. Sí, sí, pues sí, creo que nos empezamos a dar cuenta de eso desde antes, cuando nos conocimos, porque pues en cierta forma vimos cómo nos complementábamos. Entonces, pues fue chistoso porque fue hasta como 5 años después de que nos conocimos, que nos hicimos novios. Realmente pues éramos amigos, o sea, estábamos como en el grupo de amigos y todo, y nos ayudó mucho a conocernos, a como nuestra personalidad real, sin como empezar a pantallar al otro por algo, ¿no? Y creo que eso nos sirvió mucho, y pues para mí fue el ver que Dani tenía ganas de servir, y yo también, o sea, Dios había puesto como ese deseo, y empezamos a orar desde antes de casarnos. Señor, pues si es tu voluntad, guíanos en qué camino, porque yo quería hacer misiones, y él me decía, yo quiero abrir una iglesia algún día, pero no sé dónde ni cómo, y empezamos a orar, y en eso al poco tiempo fue que se abre la misión en Cuetzalan. A pesar de que pues él iba a estar lejos, él decide ir y seguir el llamado hacia Cuetzalan. Yo me quedo en la ciudad de Puebla, y él está trabajando allá, y hasta que logramos pues casarnos, juntamos así pues poquitos, algo sencillo, pero gracias a Dios nos pudimos casar, y nos empezamos a dar cuenta de que Dios pues en ese tiempo de espera había estado formando nuestro carácter, también de él, como para estar en la misión, y no solo como de pues para impresionarla o algo así, ¿no? Y tampoco de mi parte, sino como estar esperando el momento indicado. Y una vez que llegamos allá, pues gracias a Dios vimos que en el ministerio, también como parte de todo esto de la educación, vimos cómo Dios pues nos quería usar también como matrimonio para la comunidad. Qué bonito. Pastores, ¿no? Entonces oficialmente son pastores desde hace 2 años, tomaron Pues, pastorado. misioneros. Misioneros. Sí. Pero todavía no se puede considerar como pastores, están enfrente de una Pues, iglesia, ¿no? Digamos que sí. Pues sí, Este- pues mi ¿No los esposo han, es el no, que... los han nombrado? Mi esposo Sí. pastorea. Sí, yo ando pastoreando. Yo Si soy no, maestra. desde este momento, en nombre del Padre. No, sí me impusieron manos. Sí. Wow. Qué bueno. Al menos mi plan como misionero es, sí, ahora sí que sí, con la mano de Dios, pues, levantar la iglesia, dejar como un cuerpo de ancianos, Qué bueno. y entonces, pues, salir a sembrar. De hecho, Otra misión. hay como dos, Ah, allá en muy bien. Cuetzalan, gracias a Dios, son 2 misiones, una en Cuetzalan. Cuetzalan, en un lugar que se llama Papatapan, y otro ya en otra comunidad. También pertenece a Cuetzalan, pero se llama Pepesta. Gracias a Muy bien. Dios. Entonces la Qué padre. misión es ir a los diferentes lugares, establecer una obra, un ministerio, y después ir a otros lugares. Sí, y hacer sí. lo mismo. Sí, Como Qué misioneros. bonito porque son esos son los sembradores, ¿no? Gracias Que a van Dios. sembrando la semilla y tiene que dar fruto. Y me encanta porque ustedes bueno, yo siento que resalta esa palabra, la decisión Sí. de haber tomado, la decisión de haberse casado, de haber empezado a formar el ministerio, de haberse movido, ¿verdad? Porque Lili tuvo que dejar sus cosas, su familia, no sé, y empezar, ¿no? Entonces yo creo que eso es bonito, porque la decisión, como estábamos diciendo, puede ser lo que te cambie el rumbo de tu vida, ¿no? Una simple decisión, pero qué bonito verlos que son muy jóvenes y que están ya impactando la vida de las personas grandes, jóvenes, niños, en una región especial, ¿no? Entonces eso a mí me impacta mucho, y qué bueno. Me gusta la parte de, son misioneros, ¿no? Pero están pastoreando. Entonces quiero mandar saludos a la pastora Sara, porque fue la primera pastora joven Sí. que entrevistamos, y ahora ustedes llevan el récord.
Sí. Llevan el récord. Pero saludos a Pastora Sara. Saludos. La intención de este programa es conectar a las personas que hemos tenido y que se inviten. Que se inviten, porque la intención de Siempre Somos Barro es ser una plataforma que impulsa a la juventud a estar en otras plataformas. Entonces, esa es la intención. Y si ustedes los quieren conocer, mándenos mensaje. Pueden ir a su iglesia y llevar. ¿Por qué digo me gustaría que los contacten? Porque me parece que tienen una misión. Traen una misión y me parece que están en un grupo que se llama Fuerza, Somos Fuerza, ¿cómo es? Sí, fuerza o centros fuerza. Centros Fuerzas, ¿qué es Centros Centros Fuerzas? Suena como equipo de Avenger. ¿Quién Pues, eres tú? Centros Fuerza inició hace unos 10 años, más o menos, ya enfocado en el tema de la educación, porque realmente se fundó desde hace como 20 años. Y fue fundado por un misionero americano llamado Edgar Gillespie. Él vive... Saludos a Edgar. ¿Sigue vivo? Sí. Ah, ok, saludos. Oigan, eso. Puede ser que no, ¿va? Bueno, En su sí. memoria. Saludos. Sí, No, sí, el gracias. hermano pues fue el que inició con la preocupación de la educación en México, y entonces una vez que yo salgo de esta empresa de donde estaba como traductora, el hermano me invita a participar y me dice, vamos a Cuando hacer estaba algo soltera por todavía. Sí, todavía Ok. soltera. Me dice, vamos a hacer algo por la educación, te quiero en mi equipo. Y pues yo la verdad no sabía qué aportar. Y de ahí pues empezamos a trabajar. Todavía no estaba Dani ni cerca todavía de formar parte de esto, pero pues yo ya tenía todo en planes, porque Sí. también gracias a Dios, como el hermano ya es grande, él pues ha decidido pasarnos La estafeta, a ¿no? la estafeta de dirigir bueno. Centros Fuerza. Entonces, ¿Ustedes gracias a son los Dios. directores? Sí, gracias a Dios estamos. Ah, Qué no bonito, sabía con quién va. estaba, perdón. No, pues, Pastor, gracias a Dios. buenas tardes. Pastor, Pastor, discúlpenos Pastor Daniel, usted. más No. agüita. No, hermano. Ok, les Gracias a pasó. Dios. Ok. Sí, sí, ¿De qué gracias a Dios. trata? ¿Es la parte de educar? Educar, sí, el hermano tenía esta visión porque él nos hablaba de que él se convirtió en una campaña de Billy Graham en Estados Unidos. O sea, en esas grandes campañas que hubo un Haceñísimo, avivamiento. ¿no? Sí. Sí, entonces él decía, gracias a Dios, él me alcanzó en eso, pero después se puso como de moda esta, como que mega campañas, y levanten la mano, hubo 2,500 convertidos, ¿no? Pueblo alcanzado, dice, en realidad esos son números reales. Él nos decía, no, o sea, en todos sus más de 60 años de ministerio, él nos dice, la verdad es que lamentablemente a lo mejor llegan 2, 3 veces a la iglesia, pero ¿dónde está el discipulado? ¿Dónde están los niños, los jóvenes? Sí. Hay muchos programas tratando de atraer a los jóvenes que ya se descarriaron, pero ¿por qué? Si estaban en la iglesia, no debían haberse ido tan lejos cuando ya los teníamos aquí. Entonces es que empieza su preocupación, no solo por esta parte de que hacer grandes eventos, sino un discipulado real, un discipulado que empieza desde los chiquitos. Y entonces se empezó a trabajar esto también con escuelita dominical, porque el hermano nos decía, es que a veces la escuelita dominical es, pues, coloren esto, agarren la plastilina y el otro, en lo que no distraigan a los adultos, porque ellos sí están aprendiendo. Y el hermano nos decía, no, o sea, desde los niños tiene que iniciar la educación, y no solo 2 horas en la iglesia, porque nos decía, a ver, pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo pasa un niño en la escuela? Más de 30 horas fácil a la semana. Y en la escuelita dominical 1 hora y media, 2 a lo mucho. Entonces, ¿quién nos va a ganar? ¿El mundo que los tiene tanto tiempo o la escuelita dominical? No que no sea efectiva, pero él nos contaba, tenemos que implementar nuevas estrategias de discipulado, de que los niños desde pequeños tengan principios bíblicos, para que no digan, no, pues a mí mis papás me dejaban ahí, nos ponían una película y yo nunca supe de nada acerca de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué visión? así es como inició, y gracias a Dios empezaron a fundar Centros Fuerza, donde se reunían los hermanos de unas iglesias, principalmente en el estado de Hidalgo. Hace 20 años.
Hace 20 años estaban llevándose proyectos educativos. perdón. Los centros fuerza empezaron hace unos 5 años, Hace 5 donde años. se empezaron a formar grupos de Se estudio. concretó este plan de Se trabajo. concretó tal cual con hermanos que decidieron adoptar la misión como iglesia y entonces entre todos empezaron a educar a su comunidad infantil. O sea, Entonces, se podría hacer, empezaron a retomar los estudios en casa, centros de estudios en casa. sí, educación en casa, Educación o sea, los en casa. papás encargados de ver por la educación de sus hijos, pero con el apoyo de toda la iglesia. No solo como de, ay, eso es la familia que sacó a su hijo de la escuela y está estudiando en línea y qué raro, ¿no? Sino toda la iglesia vamos a tomar esta misión y los maestros que de por sí enseñan en la SEP y que van a la iglesia, pues este maestro es de matemáticas, puede enseñar, este maestro enseña ciencias, historia. Hicieron equipos entre toda la iglesia para poder cuidar de la educación de sus niños. Ustedes son los directores de Centro Fuerza. Su primera generación no la han sacado porque llevan 5 años, ¿no? Ajá. Pero digamos, la primera generación, ¿qué tiene ahorita? ¿Como 12 años o cuánto? De hecho, en el estado Sí. de Hidalgo sí salió la primera generación de niños que pasaron al grado de secundaria. Ok, quiero preguntar esto. Mira, obviamente yo no soy papá, pero por el programa entrevistamos a papás, mamás y todo, y también me gusta estudiar, me gusta documentarme. Como papás o como individuos, siempre queremos un mejor futuro, por eso estudiamos, nos preparamos para ser personas competitivas y tomar puestos grandes para ser una persona que tenga dinero y una estabilidad económica. Quiero ver ¿cuál es la diferencia de tener este tipo de estudios en casa? Que tú dices, bueno, voy a sacar a mi hijo porque es una verdad, pasa 30 horas, perdón, en la escuela donde están conviviendo con niños. O sea, mi hijo no sabía decir groserías y ahora ya viene y me dice un montón. ¿De dónde lo aprendió? De la CP. Iba a decir, que me funen, total, ¿no? Es la verdad, ¿no? Entonces, porque no hay parámetros, o sea, No. en la educación que tenemos no hay parámetros, al contrario, les están induciendo nuevas mentalidades Sí. de inclusión de género, que si Sí. tú eres Tyrion, sé Sí. Tyrion, todo eso, cuando Pura ellos no les porquería. competen tomar decisiones sobre los niños, ¿no? Pero mi pregunta sería de que esta generación, la primera generación que salió, sí salen como niños productivos, o sea, sí salen como Sí. niños inteligentes Sí. de que, o por lo menos, porque obviamente la inteligencia va a depender siempre de cada persona, ¿no? Pero por lo menos la diferencia entre esos niños de esta nueva educación a los niños que Sí. salieron de la SEP. Sí, no, de hecho, gracias a Dios De la hubo una reunión de varios hermanos allá en un pueblo que se llama Pisaflores, que está allá en Hidalgo. Entonces ellos se reunieron a 5 grupos de estudio e hicieron como sus mini olimpiadas de todo, de conocimiento y así. Y gracias a Dios, a comparación de muchos niños que están en un sistema público, ellos estaban demostrando como ese aprovechamiento de que realmente estaban aprendiendo matemática, de que realmente estaban Más avanzados más avanzados que otros niños. Wow. y con así- principios. y con principios, incluso había testimonios bonitos que nos cuentan los hermanos que tienen ese tipo de proyectos, que veían papás ese aprovechamiento del estudio, que aunque no son cristianos, los traían al grupo de estudio y entonces ellos empezaban a aprender tanto de sus materias, pero también del evangelio. Wow. Entonces los niños empezaron a llegar a su casa y a orar y a dar gracias por los alimentos y llevaban su Biblia, porque Biblia es el libro de texto obligatorio, digamos, ¿no? Qué padre. En el grupo de estudiantes. Entonces los papás tenían que comprar una Biblia porque veían el nivel de sus niños y nos contaban los hermanos de que gracias a Dios por medio de sus niños llegaron los papás a la iglesia, Wow. porque ellos vieron el cambio en sus hijos, no solo en el conocimiento, sino que conocieron de Dios y toda la familia Wow. vino a Cristo. Sí, su conducta cambió, ¿no? De los niños. Sí, 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 así es. sí, pues de hecho yo diría hasta incluso, digo, la diferencia es que al menos no, porque no solamente estudiando en casa, sino, o sea, es que hay diferentes maneras, no solo de
no solo de enseñar. A veces pensamos que la única alternativa a que vayan a la escuela es solamente la escuela en casa. Pero en realidad es más que eso, o sea, existen lo que son las comunidades educativas, en lo que, por ejemplo, nosotros ¿Qué es una hacemos. comunidad educativa? Es eso mismo, o sea, un grupo de papás y familias o iglesia que tienen a sus niños en casa. O sea, no significa que el niño solito esté en su casa, sino que están llevando... Con otros niños. Sí, están con otros Sí, se ponen de niños, acuerdo, pero así, es una como comunidad. de martes, educación. nos toca, martes, día de museo, vamos a aprender historia, miércoles, Ya. nos vemos en línea con el hermano Juanito, que es ingeniero, de quién sabe qué, y les chido. enseñan. Padre. Está padre, o sea, en realidad entre toda la una iglesia, comunidad. sí, le enseñan a los Que niños. hebreo con Lili, ¿no? Sí, así fue nuestra experiencia personal en la familia. Yo estuve estudiando en escuela normal hasta el cuarto de primaria, pero pues por diferentes cosas que a mí, o sea, en mi caso fue que no nos dejaban avanzar en estudiar. Estábamos como sin hacer nada casi todo el día. Wow. Y entonces, pues deciden mis papás sacarnos de esa escuela, tanto a mí y a mis primos y mi hermana. Entonces, cuando nace mi hermanito, él ya nunca fue a una escuela, no entró al kinder y así, ¿no? Sino que él formó parte ya de nuestra comunidad Wow. educativa que tuvimos. Entonces, ¿está avalado por la SEP o por alguna institución? No, realmente lo que hacíamos nosotros era reunirnos para estudiar, Ujú. entre hermanos y mis papás y diferentes familiares que sabían de diferentes temas, nos educaron, o sea, Sí. como en una comunidad entre Wow. mis hermanos, mis primos y otros Qué niños bonito. que se añadieron. Entonces éramos como este grupo y cada papá y cada familia se dedicó de ver cómo certificar a sus pequeños. O sea, ya con una prueba CEP, ¿no? Sí, que evalúan en que tercero. te dan todo. certificado. Pero universidad no. Sí, de hecho, mi hermanito, él nunca no estuvo ni en el kinder, ni en primaria, secundaria normal, ni la prepa normal, sino que fue él haciendo diferentes trámites, diferentes exámenes, y ahorita él está terminando su carrera en mecatrónica. Ya en una universidad. En una universidad. O sea, pasó la prueba con sus Sí, certificados, todos, pasa el examen Wow. Sí. y ya, pero ya trae Sí. valores, ¿no? Sí. Ya es su Exactamente. decisión si quiere Él- ser sí, o no sí, quiere él ser. está- hecho. él ya ¿no? va presencialmente, pero realmente lo que vimos fue la provisión de Dios Ujú. por medio de todo eso, porque en el momento que nosotros estábamos iniciando ese grupo de estudio, no existía todo lo que ahorita, como Sí. material cristiano o plataformas, porque Ya. ahorita te puedes inscribir en línea y te certificas por medio de la SEP, Wow. y son escuelas cristianas. Sí. Entonces, pero en ese momento no, entonces era como vamos a buscar dónde podemos ir, qué Sí. examen se puede hacer, y se logró todo eso, gracias a Dios. Y mi hermanito, aunque él nunca estuvo, digo, mi hermanito ya tiene 20 años, Su hermanito que es mecatrónico, ¿no? que Mi puede armar un hermanito robot aquí. ingeniero. Sí, él, o sea, aprovechó todo ese tiempo para ver lo que le gustaba. Sí. Él diseñaba desde chiquito, se ponía a hacer sus diseños, dibujaba y armaba robots con nosotros, que éramos los más grandes, porque también Wow. llevamos robótica, y Muy ahora es su bien. carrera. Y entonces Qué fue padre. una gran Como, ventaja. bueno, van a ser papás. Ustedes ya vieron el modelo de educación en México, nuestro modelo, Ujú. gran modelo. Y ahora el modelo que están llevando Sí. como centros Sí. de Fuerza. fuerzas. Sí. Seamos sinceros, quiero preguntar algo. ¿Sí le van a poner a Adriana? No, la pregunta sería, ¿ustedes, su hijo, va a estar en este tipo de forma de educación. estudiar, de educación? Sí, Sí, Total, primero, hasta la sí. universidad. sí, Sí. porque pues sí, es que a veces lo que piensan los papás es que el papel es lo que va a Ajá. hacer a su hijo. Ajá. O sea, casi que lo que le da valor a tu hijo es el papel. Sí. Entonces muchas veces están como desesperados. O sea, está la opción de tener el papel, pero por ejemplo, para entrar a la universidad no necesitas el papel de primaria. Entonces Sí, no importa claro. si te esperas hasta secundaria, prepa, que Ujú. pueden Que hacer pueden el trámite, certificar. que pueden certificarse. Entonces, en realidad, lo que yo la ventaja que he visto de este modelo, yo por ejemplo,
Yo sí me tocó ir a escuela, me tocó estar así normal, pero la verdad yo la ventaja que veo es que no solamente, no solamente es como que lo alejas de los antivalores, digámoslo así, sino que o sea, tienes la oportunidad de desarrollar en tu hijo realmente ver ahora sí qué fue lo que Dios le ha dado a tu hijo específicamente. Ya. Sí, O sea, porque es lo que cada uno tenemos como persona. sí. Por ejemplo, si no hubiera sido por eso, ella y sus hermanos, no hubieran sido lo que sea. Por hubiera ejemplo, si sido ella hubiera más estado en la difícil. escuela, ella no hubiera aprendido hebreo. Sí, claro. Porque, sí. el problema que había en la escuela es que no me dejaban leer, o sea, como no Ujú. hacíamos nada, Sí. me aburría y me iba por los libros. Sí. Y entonces lo leía y me decía, no, entonces lo iba a dejar. Entonces quería adelantar en Sí. mi libro de la SEP y tampoco me dejaban, entonces era Sí. una frustración de que Sí. no puedo hacer nada. Y yo creo que pues a lo mejor y no me hubiera interesado el leer, Sí. o tal vez hubiera aprendido hebreo ya mucho tiempo después, pero como dice mi esposo, fue esa ventaja de que mis papás nos dieron esa libertad Wow. de que cada uno viéramos en qué éramos buenos. Mi hermana, por ejemplo, ella es arquitecta de interiores. Muy Y artística entonces ella. es muy artística Sí. y ella Wow. hace diferentes cosas, ¿no? Y cada uno estábamos en un área diferente y lo pudimos descubrir más temprano que, por ejemplo, mi hermano no estuvo así de orientación vocacional, Ajá, ¿qué voy a hacer? Sino que él ya estaba, yo voy a ¿Lo ven enseñar en la esto. secu? Sí, claro, desde secu prepa. Y Sí. ya para Ella que puedas es- elegir bien tu carrera. Sí. universitaria. ¿Qué eres en la Yo escuela? soy comunicóloga y próximamente psicóloga Eso. organizacional. No, pero en la escuela, en la Ah, escuela. Soy prefecta. En De una escuela, secundaria. Una secundaria. ¿Cómo escuchas lo que están diciendo? Ay, la verdad, hasta estoy pensando que ya cuando tenga hijos los voy a meter con ustedes. De verdad. Ahí va Es que para- te voy a decir a algo, donde es muy estén. cierto. O sea, considero que la mejor inversión que podemos hacer es en Ujú. nuestros hijos. Sí. Considero que lo mejor es, miren, cuando tú ya tienes una mentalidad de reino, cuando tú ya estás enfocado en Dios totalmente, ya no quieres perder el tiempo en cosas pasajeras, sino que te No. quieres enfocar directamente en el llamado que Dios te puso en la tierra para cumplir tu llamado y pues que cuando Dios te llame un día, diga, Señor, hice bien, mira, todo lo que tú me entregaste, hice esto, aproveché bien mi tiempo. Entonces, lo mejor, y me hubiese encantado conocer antes el programa o algo, pues para que yo también me hubiera metido, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos descubrir esos dones, esos talentos, habilidades que Dios puso en nuestros hijos, en nuestros futuros hijos. Y yo creo que eso ha de ser muy satisfactorio para los papás. Saber el llamado, o sea, pues tú tienes a tu bebé, tú te quedas con alegría y todo, ¿no? Pero qué bendición extra es que tú descubras y tú veas delante de ti que tu hijo tiene un don especial, tiene una habilidad especial. Yo creo que eso le ha de llenar a los papás el corazón. Entonces, yo me encantaría, si es posible, que se pudiera poner en pantalla, si nos prestan la información, para ponerla y que la gente lo vea. Y de verdad creo, y bueno, es más edición para mis amigos, lo sé, pero creo que es muy importante y a mí me encantaría, pues en un futuro, si es que tengo hijos, ¿verdad? Porque creo que sí. No, vas a tener. Sí voy a tener, gloria a Dios. Sí Vengo me del gustaría, futuro. pues, meterlos ahí. Vengo del Yo, futuro. porque sí tiene, yo soy el padrino. Qué bueno que no El digo el primer papá. bautizo cristiano con padrinos. Vengo de ahí. El bautizo. Ay, no. Pero de verdad, a mí se me hace una perla. Eso es una perla. Y si tú eres papá, pues adelante, ¿por qué no? De Sí. hecho, bueno, de verdad que ya se nos fue el tiempo. Fue muy agradable este espacio. Les voy a ser sinceros, la verdad. Hace como 2 meses entrevistamos a la mamá del productor, la doctora Flor. Hablamos acerca de la educación. Y igual, iniciamos así. De repente fue de que nos quedamos cortos. Me encantaría seguir. Esperemos a futuro tengamos una conversación Sí. más profunda. Sí. Porque, o sea,
de verdad, bueno, yo te voy a decir algo, voy a ser muy sincero, Sí, siempre sí. soy muy Sí, sincero. siempre es muy sincero. Y pues obviamente estoy sentado junto a puro inteligente, que algo que yo nunca fui. O sea, sí fui inteligente, pero ya era un relajo en la escuela. Que sentabas atrás, yo era de que, mira maestro, está leyendo libros, siéntela. Quítale el libro. Yo era ese. El acusón, con tal de que todos Esos nos me vamos. caen bien gordos. Todos, no, es que por la historia, ¿ves? Que a ella Sí, la ya rentaban. Entonces, cuando me dice Ángel de esto, a mí me gusta esta parte de la educación porque tenemos una educación en México que está súper mal enfocada. O sea, la Está parte de que están horrible. sacando. Sí, o sea, los jóvenes, las personas están saliendo con preparación para no tener empleo, para no tener propósito. Ajá. Exactamente. O Sí, sea, de hecho, es lo que, bueno, es lo que yo he visto, o sea, al menos lo que, comparando entre mi esposa y yo, o sea, la escuela nomás te enseña a hacerle caso a alguien, ujú. pero digamos, la ventaja que tienen de aprender fuera de la escuela es como quien dice, están aprendiendo fuera del molde, no están Sí. aprendiendo a aprender, y es lo que me gusta de mi esposa, ay, además de que está bien chula, Está enamorado. o sea, ese hombre. constantemente quiere aprender y quiere aprender. Y a mí me gusta investigar, de hecho, a mí me gusta meterme a los artículos, todo así. Me gusta como que no me dejo como nomás llevar así de las personas. Pero de repente sí me cuesta más trabajo esa parte como que ella tiene, ¿no? Pero igual en todo caso, si alguien quisiera saber algo más o así, gracias a Dios estamos organizando una expo congreso, ¿verdad? De hecho, para ello iba, porque sabes algo, la preparación que está haciendo, obviamente la formación de jóvenes estudiantes es para no tener empleo. Y la intención de esto es de que prepárate para un propósito. Sí. Y eso es bien diferente, prepararte académicamente para no tener empleo o prepararte mejor para un propósito Ajá. porque estás creado para ello. Mayor, Y así yo es. sé, Sí. y yo sé, por ello fue esta invitación que Ángel fue el que contactó, él fue el que concretó todo esto. Yo pensé que no iban a llegar, la verdad. La verdad no sé por qué yo decía, Ángel, seguro, sí, que no sé qué, yo, bueno, pues, o sea, yo soy muy sincero, yo pensé que no iban a llegar. Hombre Yo de poca fe. De verdad, hermano, pero es que no sabía que eras tú. Ya te Ah, ¿qué va a conocí, ser? ahora ya creo. Yo creí que no, pero Ángel me está comentando, de hecho él se está preparando porque con su mamá también una catedrática súper bien y ahora los conozco a ustedes y ahora estoy interesado a ir a un congreso que va a haber en Puebla. Sí, sí. Platícame, ¿cómo es el congreso, el Sí, por propósito, favor, en dónde platícame. es? Sí, pues primero Dios va a ser este 13 y 14 de agosto en la ciudad de Puebla, en el Seminario Bíblico de Puebla. Entonces, pues ahí vamos a estar, va a haber cursos de diferentes Ah, ok. temas, va a haber tanto conferencia como talleres. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 más o menos de la tarde, todo como un curso intensivo. Wow. Entonces vamos a tener pues diferentes especialistas como la doctora Flor, va a venir también una lingüista, ella es de ascendencia canadiense, ella va a hablar acerca de la importancia de aprender idiomas y de enseñarlos, de cómo aprender una lengua en una comunidad. Va a venir el profesor Diego, él viene de Francia, él va a hablar sobre la importancia del respeto a la autoridad y su taller va a Puro ser crack. acerca de cómo la creación glorifica a Dios. Entonces va a hablar como Wow. este tema de las ciencias naturales Qué hermoso. y de cómo esto glorifica a Dios. Wow. Puro crack. Yo Sí. nunca he ido a un congreso cristiano que me enseñen esos temas, la verdad. Muy interesante. Hemos ido a ¿cómo se llaman los eventos? ¿Congresos? Congresos, pero No de pero esos es temas. diferente, o sea, Sí, es muy diferente. esto es puro crack. Sí. O sea, si ustedes están interesados en profundizar más, conocer más, yo Sí. creo que vale la pena ir. Es en Puebla 13 y 14. En Puebla 13 y 14 vamos a tener también una conferencia sobre cómo aprenden a leer y escribir los niños. Wow. Y el taller de ya estrategias concretas de cómo enseñar a leer y escribir. Va a haber un taller de robótica también. Entonces, si quieren aprender a hacer su propio robot, pues pueden venir, pueden inscribirse. Wow. Va a haber también una psicóloga hablando sobre el manejo de emociones
tanto para papás, para maestros de escuelita dominical, Uy, eso es quien sea que buenísimo. necesite estar trabajando con niños, es parte bien importante las emociones. Sí, muy Cómo importante. expresarlas, cómo saber qué hacer cuando un niño está muy enojado o muy triste. Toda esta área psicológica también se va a estar cubriendo, al igual que tema de matemáticas. Y la conferencia que vamos a llevar de parte de Fuerza, que es más que escolarizar, la iglesia educando. Ustedes esa la van a llevar. Wow, muchas gracias por Wow. venir. Algo que les gustaría dar un mensaje para finalizar el programa. Ahí está la cámara 1. Algo Sí, que pues, les quiera decir. yo diría es que muchas veces pensamos que los niños se los podemos dejar a alguien más, pero en realidad cuando Dios nos da hijos, dice, herencia de Jehová son los hijos. Sí. Entonces, si Dios te está confiando algo es para que tú lo cuides. Es como si yo me regalan un coche y le digo a alguien más, oye, pues ahí cuídamelo, ¿no? Sí. Y de repente regresan, ya regresó todo rayado, todo chocado, ahí los asientos Sí. rotos. Entonces, los hijos, a veces lo que nos pasa es que como papás tenemos ese miedo de, no, pero es que yo cómo le voy a enseñar matemáticas si yo, no sé, si yo ni sé matemática. No, pero cómo le voy a enseñar inglés si yo apenas si guachaguacheo. Yo nomás me sé pollito, chicken, gallina, ajena. Pero en realidad, o sea, ser papás es algo que ya se ha escuchado muchas veces, pero es un ministerio. Al final de cuentas, Dios nos deja hacer un matrimonio por eso, porque cuando Dios hace a Adán y a Eva, les da un mandamiento. Le dice, Fructificad y fructificados multiplicaos. y multiplicados, sojuzgar la tierra y Reinar la tierra. bueno, Señor en la tierra, reina en la tierra y sojuzgarla, ¿no? Entonces, de lo primero dice, o sea, fructifíquense, multiplíquense, es decir, el propósito del matrimonio es que haya vida, porque Dios es vida, Sí. todo lo que viene de Dios produce vida. Así es. Así como si nosotros estamos con Dios, Dios nos manda a llevar el evangelio, entonces Dios, cuando tienes un hijo, tienes un discipulito. Entonces, ¿qué es lo que manera de queremos ver distinto? ¿qué es lo que queremos de los hijos? Sí, y Pues hasta queremos- yo creo que ese es un mensaje claro para los papás igual, que bueno, Sí. ya están casados, Dios nos pero que capacita. no quieren tener hijos, porque eso es muy bueno. O sea, yo sé que es Sí. decisión personal, pero la palabra de Dios es muy clara y te invita a que tengas hijos, a que Sí. des vida. Wow, Dani, gracias. Sí, por no, eso. pues gracias a Dios, o sea, en realidad Conocimiento. Dios nos capacita, o sea, Dios te capacita y aunque no seas bueno con matemáticas, pues gracias a Dios nos da hermanos y hermanas, Claro. La comunidad que dices, ¿no? gracias a Dios, sí, entonces Dios nos pues Gracias. es bonito, Dios es el Gracias. que nos da la capacidad. Sí. Gracias, Dan. Lili, algo que quieras comentar, mensaje. Pues que los invitamos a ser parte de esto. No solo es como para personas en el ministerio, el liderazgo, sino es para todos. Todos podemos ser parte del cambio en la educación. En Centros Fuerza no solamente hablamos de escolarización, sino de educación. Sí. Y los Centros Fuerza pueden ser desde un club de niños los sábados, desde la escuelita dominical hasta Club de todo tareas. un club de tareas, todo un grupo de estudio de la semana. Realmente el chiste es que el evangelio puede ser llevado a través de la educación y podemos cuidar de la educación de nuestros hijos y de los niños de nuestra comunidad, porque también están en necesidad principalmente de Cristo, y también si los podemos ayudar con cosas básicas como enseñarles a leer y escribir, como enseñarles matemáticas básicas, eso es algo que de verdad les va a servir a los niños para toda su vida. Wow, gracias, Lili. Gracias, Bravo. Lili, Dan. Estrella, ¿algo que quieras concluir? Ay, es que hay mucha tela de dónde cortar, pero Tomen agua. bendicen mucho mi vida, inspiran mucho mi vida. Sé que Dios Gracias, está, yo sé que lo había repetido en el podcast de Sarita, pero lo vuelvo a repetir. Sé que Dios está levantando una generación joven, poderosa, que muchos hermanos, gente cristiana, que ya ahorita ya es gente grande, ya partió con el Señor, sembró en nuestra generación y sé que ahora ya está dando frutos y creo que pues nosotros, ustedes son parte de ese fruto, ¿no? Que ya está reverdeciendo y qué mejor que justamente empezar a sembrar en las nuevas generaciones, creo que es la mejor Gracias. inversión Sí. y pues sigamos el legado.
Felicidades. Wow, gracias Srey, Gracias. gracias Lili, gracias Dan. De verdad que fue para mí un honor estar con Gracias, ustedes, conocerles y pues invitar a la gente que conozcan más de este tema. Estamos viviendo tiempos difíciles donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Sí. Y creo que la mejor herencia que puedes dejar en este planeta no es una gran empresa, no es un gran carro, o es que mira, conquistó sus sueños o compró su coche. No, creo que el mejor legado son tus hijos. Sí. Y si tú no inviertes en tus hijos, cada generación se está volviendo más mala. Si tú quieres tener hijos que te honren, entonces empieza a invertir en ellos. Invierte en su educación, invierte en su propósito, invierte en sus valores, porque algo que hay una carencia en este momento son de valores. Sí. Vemos hijos que no respetan a los papás, vemos hijos que deshonran a la familia, y todo ¿por qué? Porque el papá prefirió poner una pantalla y ahí tú aprende, prefiero que estés con una pantalla y yo mi tiempo para descansar. Pero hermanos y hermanas, debemos de tener acciones también. Obviamente hay que hacer sacrificios de tiempo, de inversión, y creo que en este congreso que va a haber en Puebla, que los invitamos, va a estar acá la información de ellos, contactarlos y nos vemos en Puebla. Nos vemos en Puebla. Sí, ella los esperamos. Gracias a todos, Ahí Lili, andamos. Dan, Gracias, Israel, gracias. Toñito, el productor, gracias Dan, Gracias, Dan. gracias Ángel, gracias Ángel por Angelito. contactarnos. Él fue el puente de esto, agradecemos a él, a su Bravo. mamá, que pues la doctora Flor también, una crack. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, esto fue Somos Barro, agradecemos obviamente a Coffee Shop por estar acá con una vez más. Sí. Y ya vamos a hacer vamos a invitar lo nuevo de Somos Barro, ya vamos a invitar a los que quieran ver el podcast en vivo, que vengan a tomar su cafecito acá y nosotros aquí como es. Excelente, me ¿Qué encanta tal? la idea. Educando también a nuevas generaciones. Gracias, nos vemos, esto fue Somos Barro y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.